apagado. Así que bueno, chicos, arrancamos hoy. Vamos a ver un tema que muy particular, que está de alguna manera regulado por un decreto ley muy antiguo, creo que es de la década de 60, pero que es algo que nosotros vemos asiduamente en lo que es el giro de cualquier tipo de actividad mercantil. Está generalmente vinculado como un accesorio de un contrato principal, que es el pagaré, que es una suerte, digamos, es un título cambiario, es un título de crédito. Dentro de los títulos de crédito, dentro de la generalidad de los títulos de crédito, el pagaré es un título cambiario, netamente vinculado al comercio, que por lo general es utilizado para asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil. No solamente mercantil, sino también civil, pero es muy aplicable al ámbito mercantil por lo que era el tema de la regulación del artículo 8, hoy derogado. Bien, bueno, buenas noches Milena, te acabo de ver y se fue, pero está por ahí dando vueltas. Buenas noches. Buenas noches Milena. Cuando nosotros hablamos de un pagaré, ¿a qué asociamos rápidamente la existencia o la tenencia de un pagaré? Un pagaré es, a ver, ibas a decir algo, Sofía, ¿qué es para vos un pagaré? ¿Y cuál es la importancia de un Una pagaré? deuda, ya sabemos que es una deuda que tenemos que pagar o que también nos deben a nosotros. Puede ser de las dos formas, pero sabemos que es una deuda. Bien, está muy bien. Cuando ustedes tengan que asegurar el cumplimiento de una deuda, cuando ustedes tengan que asegurar el pago, ¿sí?, de una contraprestación. Nosotros vimos el año pasado que dentro de lo que se llaman los actos jurídicos, existía un acto jurídico, de la generalidad de los actos jurídicos, existía la especie de acto jurídico bilateral que se llamaba contrato. Los contratos son actos jurídicos bilaterales, en los cuales intervienen dos o más personas. Nosotros acá vimos el tema de sociedades, que es un típico contrato, pero plurilateral, porque pueden intervenir más de dos personas, pueden intervenir tres. Si es un contrato con dos, estamos hablando de un contrato bilateral. Pero muchos contratos, que es digamos, de alguna manera el negocio contractual o el vínculo contractual principal, muchas personas utilizan como si fuera una suerte, digamos, de contrato accesorio, ¿sí?, que sigue la suerte o está de alguna manera enganchado o relacionado con el principal, que es la posibilidad de firmar un título cambiario. ¿Qué es un título cambiario? Es un documento que tiene inserto un derecho que se expresa a través de una obligación que alguien hace, perdón, una manifestación que uno hace de pagar una suma indeterminada o determinada de dinero a otra persona, y que en muchos casos dice cuál es la causa de la obligación principal, digamos, la causa que sirve de base a ese título cambiario. Por ejemplo, yo puedo decir, me obligo a pagar una suma de dinero determinada porque yo compré un inmueble, o sea, yo menciono la causa, lo que sería la obligación principal, o puedo no mencionarla. Puedo decir, yo me quiero obligar a pagar una suma de dinero determinada a alguien sin mencionar la causa que motiva esta obligación. Bien, vamos a ir primero al final y después vamos a empezar a retomar la explicación teórica. Cuando nosotros hablamos de la necesidad o la conveniencia de asegurar el cumplimiento de una obligación, puntualmente me refiero a, por ejemplo, al pago de una suma de dinero, una de las formas más comunes y recomendables que tenemos es la firma de un pagaré. Entonces, si yo hablo de que la firma de un pagaré me asegura, en términos generales, un cobro rápido de una deuda, vamos a analizar qué es el pagaré, cómo está regulado, cuál es la norma que lo regula, cuáles son las características, cómo se clasifican, cuál es el concepto, pero sin entrar previamente en el tema, digamos, del análisis de todos estos elementos del pagaré, o cómo está regulado, es necesario primero ir a lo básico, a lo fundamental. ¿Para qué me sirve tener un pagaré firmado? Un pagaré firmado, chicos, es la manifestación de voluntad del librador, de quien emite el documento, por la cual se obliga a pagar a un tercero, que sería el tomador, una suma de dinero determinada,
¿sí? O indeterminada, cuando algunos firman, por ejemplo, algunas personas firman un pagaré en blanco. Entonces, es una manifestación de pagar una suma de dinero determinada o determinable a un tercero, que sería el tomador, sin expresar la causa de la obligación. Yo me obligo a pagar y no menciono el motivo, la causa por la cual me obligo a pagar. Esta situación o esta característica hace que yo pueda tener un pagaré firmado por un sujeto para asegurar el cumplimiento por ejemplo, de una venta inmobiliaria. También puedo tener un pagaré firmado para garantizar el cumplimiento, por ejemplo, en algunos casos, hasta de una locación. Puedo tener un pagaré firmado para asegurar, por ejemplo, un contrato de depósito. Cualquier tipo de vínculo contractual, negocial, comercial, civil, puede dar lugar a que si existe una deuda pendiente, un cobro pendiente, el acreedor haga que el deudor firme un documento, un título cambiario, pagaré es uno de varios títulos cambiarios, pero que firme un pagaré para que el librador firme el documento y se obligue a pagar esa suma dineraria. El tomador, que sería la persona que va a recibir el pago, sería el acreedor, puede tomar ese documento y resguardarlo para sí, o lo puede ceder a un tercero. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, Sofía me libra un pagaré y yo soy el tomador, yo tranquilamente, cuando tenga, por ejemplo, una necesidad económica, puedo ceder ese documento a Analía Gómez y le puedo decir, mira, yo tengo una deuda que mi deudor es, o yo tengo una creencia y mi deudor es Sofía Páez, pero yo necesito dinero. Sofía me debe a mí 10.000 pesos, yo acá tengo el documento, y te vendo, te puedo ceder este crédito a Analía por la suma de, por ejemplo, 9.000. Entonces la otra persona, yo pierdo algo, pero la otra persona, por ejemplo, puede recibir ese dinero. O lo puede ceder por 10.000 pesos, es lo mismo. ¿Qué significa? Que el documento es pasible de ser endosado, firmado y transferido. ¿Está? Cada vez que una persona recibe de buena fe ese documento, le va a poder ejecutar a Sofía Páez esa deuda a el momento en la cual uno se haya obligado. Por ejemplo, si Sofía Páez se obligó a pagar un documento en, por ejemplo, el día 1 de noviembre, yo el día 1 de noviembre podría presentarme al domicilio consignado o donde hayamos pactado, al efecto, digamos, de recibir el pago, y si ella no me paga, yo puedo iniciar acciones ejecutivas contra ella. Bien, ¿cuál es la gran ventaja de la existencia, digamos, de este título cambiario, chicos? Bien, la gran y beneficiosa circunstancia que tiene la existencia de los títulos cambiarios es consecuencia de una de las características que nosotros dijimos al inicio, que tiene el vínculo, digamos, o el mundo del derecho comercial, que es el tema de la rapidez, la inmediación, ¿sí? La celeridad. Todas las características del derecho mercantil, más allá del tema de la reforma y la unificación del código, apunta a que el derecho mercantil es, por su historia, vinculado a la celeridad de las transacciones, a la celeridad que, de alguna manera, no tiene el ámbito civil. Todas las que son las cuestiones civiles, escriturario, con formalidades, que son características típicas del mundo civil, en el derecho argentino, con raíces del derecho romano, siempre se caracterizó el derecho civil por esta cuestión, digamos, de los formalismos, de la ritualidad, de la demora, que no es una característica del derecho mercantil. El derecho mercantil, primero regulado por la costumbre, tiende, digamos, históricamente y en la actualidad, a la inmediatez, a la rapidez en las transacciones, en la rapidez en los negocios. A ver, como para clarificar eso, denme ustedes algún ejemplo que dé cuenta de esta característica fundamental del ámbito mercantil. La característica de la inmediatez, de la rapidez. ¿Cuál es una de las características que nosotros vemos hoy en todos lados de la rapidez con que se desarrollan los negocios? A ver, porque estoy pensando en una hora que no deja de asombrarme todavía, y es un ejemplo muy claro
de esta característica propia del ámbito mercantil. A ver, si alguno de ustedes se da cuenta, ¿cuál es una de las características que nosotros vemos en lo cotidiano? Este tema, digamos, de la inmediatez y de la rapidez del ámbito mercantil en contra de lo que sería el ámbito civil. A ver si se dan cuenta. Juan Pablo, un ejemplo de que el ámbito mercantil siempre es o se caracteriza por la inmediatez, por la rapidez. Juan Pablo, por tú. ¿Estás por ahí? Si no fue Juan Pablo. Analía. Analía Gómez. Hola, profe, sí estoy, no, pero no sé si el ámbito mercantil, pero ¿en qué sentido? ¿En la venta? La venta podría ser. Eh, ¿Dónde nosotros eh, vemos la inmediatez y la rapidez típica del mundo mercantil? bueno, no sé, pero si es poner en la venta, no sé, en el internet, en las Exacto. propagandas, Internet. Se puede eh, Un hacer. No, crédito, no. ¿no? eh, A ver, en las propagandas del internet está todo, en la tele, en lo que es propaganda, bueno, en la tele, ni hablar, en cualquier página de internet, entras y te aparecen todo lo del momento en segundos. bien. Más allá, digamos, de que las ofertas que uno ve por internet, no es específicamente lo que es, no es puntualmente un acto o un negocio, ¿sí? La oferta es una parte de un contrato. Digamos, yo puedo ofertar de todo en internet, pero hasta que no tengo una persona que acepta esa oferta y consensuamos y consentimos en el negocio, no hay un contrato. Ahora, o sea, nosotros podemos tener un montón de ofertas, pero no hay negocios. Ahora, ¿cuándo se materializa un negocio mercantil? Cuando hay oferta, aceptación y consentimiento. Cuando hay consentimiento es cuando se celebra el contrato. Ahora, la característica fundamental del derecho mercantil, que es este tema de la inmediatez y de la rapidez de los negocios, uno lo ve hoy en día en el tema de Internet. Yo compro, pago y acepto, yo, digamos, veo, acepto, consiento, pago y de alguna manera celebro el contrato en cuestión de segundos con una persona que está en Estados Unidos, que está en el Chaco, que está en Capital, de acuerdo hasta el lugar de entrega, la modalidad del pago, las condiciones de la contratación, veo las características del producto y lo hago todo prácticamente en segundos. ¿Sí? Yo puedo imprimirme las características del producto, lo puedo hacer capturas. La inmediatez, ¿sí? Es una característica que hoy en día cada vez la vemos con eh, mayor rigorismo o la vemos más palmariamente, pero que es una característica que se vino llevando históricamente el derecho mercantil. A diferencia del derecho civil, ¿por qué? Porque el derecho civil requiere, históricamente, se va de alguna manera modernizando, pero requiere, por ejemplo, en los contratos formales, que concurramos a una escribanía, que la escribanía chequee nuestro DNI, que la escribana revise que nosotros somos personas que somos capaces, que somos idóneas, que tenemos libre capacidad, que actuamos con discernimiento, con intención, con voluntad. ¿Entienden? Siempre el ámbito civil Sí. Y se aparte, caracteriza. profe, el ámbito comercial o el internet lo que hace es la rapidez que tiene en actualizar, en sacarte a la venta algo, poner la pandemia al otro, no sé, a la hora ya te vendían todo el mundo barbijos, es, Completamente. pero en internet es rapidísimo. Bueno, eso y no sé, con cualquier cosa, así cuando sacan bueno, poner con la muerte de Maradona, también al segundo tenían a la venta un montón de cosas, es una cosa que el instante está todo en internet. Exactamente. Una de las características de los negocios, una característica, digamos, de las operaciones mercantiles es la rapidez. Uno gana más si uno es más rápido. Uno puede hacer más negocios si las modalidades o las formas de la contratación son más ágiles. El pagaré y la letra de cambio, el cheque y la factura de crédito, que son los denominados títulos cambiarios, gozan de esas características. Las características de la rapidez, de la inmediación. Si yo quiero celebrar un contrato de alquiler con Aguilén Jacobsen, yo tengo que establecer claramente las cláusulas, redactarlas bien, establecer cuáles son mis derechos, establecer bien cuáles son mis obligaciones, cubrirme, por ejemplo, en el caso de quién va a hacerse cargo de las roturas del inmueble, cubrirme de cuáles son los servicios que van a estar a mi cargo.
digamos, trato, al redactar el contrato, de que no quede ninguna laguna, de que no quede ningún punto ciego, que no quede ninguna situación en blanco. En cambio, cuando ustedes compran por internet, compran un auto, compran una computadora de 100.000 pesos, ¿qué hacen? Apretan un botón y se terminó. Chau. Es inmediato. Después ustedes tienen todos los derechos que les otorgan la Ley de Defensa del Consumidor, por ejemplo, para devolver el producto y demás. Pero lo que es la contratación, la celebración del contrato, goza de este principio general del derecho mercantil que está vinculado a la inmediatez y a la celeridad. Bien, cuando nosotros hablamos de los títulos cambiarios, gozan de ciertas características que de alguna manera los hacen muy interesantes para su utilización en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque yo puedo celebrar cualquier tipo de contrato. Una compra-venta de una computadora, una compra-venta de unas zapatillas, de cualquier objeto que a ustedes se les ocurra. Puedo celebrar un contrato de depósito, puedo celebrar un mandato comercial, puedo celebrar una subasta, eh, digamos, puedo celebrar un contrato, digamos, de venta en subasta pública, en subasta privada. A ver, ¿qué más? Puedo tener una deuda, por ejemplo, con un productor de seguro por una póliza que no pagué en tiempo y forma, entonces yo ya tengo una deuda contraída y el productor por ahí no sabe si soy una persona solvente y quiere garantizar el pago y puede utilizar un pagaré. En cualquiera de las operaciones que yo les mencioné, ante la existencia de una deuda, uno puede tranquilamente decir, pará, antes de irte, firmame acá. Eso es lo que ustedes tienen que hacer siempre, siempre, siempre que tengan una deuda. Mejor, siempre que alguien les deba a ustedes. Si ustedes son acreedores de alguien y alguien les debe dinero, no se queden con que está instrumentado en un contrato. No se queden que, por ejemplo, si ustedes tienen una casa en alquiler, la persona se fue y ustedes dicen, yo tengo el contrato firmado y me debe 3 alquileres. No, no se queden con el contrato principal. Si ustedes tienen una deuda determinada en dinero, aunque haya un contrato, por ejemplo, una compraventa de un inmueble, un contrato de locación, un contrato de depósito, un contrato de corretaje, un contrato bancario, lo que sea, si ustedes tienen una deuda determinada y su deudor se quiere ir y ustedes dicen estoy asegurado porque tengo el contrato, no. Lo que tienen que hacer es que esa deuda que ustedes pueden determinar, la enganchan y la posicionan en el marco de un título cambiario que genera lo siguiente: una obligación que asume el librador de pagar esa suma determinada, ¿sí?, a el tomador, y lo que genera es que habilita al acreedor a que inicie un juicio que se llama ejecutivo del cobro. ¿Qué significa? Que es distinto, es completamente distinto ejecutar una deuda sobre el contrato principal que ejecutar una deuda sobre un título cambiario, porque el procedimiento en un caso y en otro es completamente disímil. Cuando yo quiero ejecutar una deuda a partir de un contrato, el contrato principal, yo tengo que probar que yo di cumplimiento con el contrato, que el contrato era, por ejemplo, de una locación, que era el contrato de una compraventa, que era un depósito, lo que fuere, y después probar que la otra persona no cumplió. En cambio, si yo hice que el deudor firmara el título cambiario, no vamos jamás a discutir la causa, ¿sí?, de la obligación. No vamos a discutir jamás la causa que generó la deuda, sino que simplemente yo voy a presentar el título cambiario en el juzgado y voy a decir, fulano de tal, que era la persona que me tenía que abonar esta suma que está determinada en el pagaré, no me abonó. Y con eso alcanza para que el juez le embargue los bienes directamente. ¿Sí? La posibilidad que brinda el título cambiario es lograr medidas cautelares urgentes en el ámbito judicial para obligar al deudor a cumplir. En el marco de un proceso ejecutivo, de alguna manera fundado en un pagaré, el deudor lo único que va a poder presentar en el juicio para lograr de alguna manera levantar las medidas cautelares, esto es, lograr que le levanten los embargos o las inhibiciones generales de bienes o cualquier tipo de medida cautelar que ustedes le puedan llegar a imponer, la única forma que va a tener el deudor de lograr el levantamiento de las medidas es acreditar
¿Qué pagó? ¿De qué manera? Con un recibo emitido por el acreedor. Cosa que nunca va a tener si no pagó. Entonces, el título cambiario, pagaré, es sumamente importante para ustedes, y lo tienen que saber, porque si ustedes cualquier deuda en el ámbito mercantil la instrumentan con un pagaré, ese pagaré, ante la falta de pago, los habilita a iniciar un proceso rápido, que se llama ejecutivo, que habilita al acreedor a requerir a la primera presentación en el juzgado, a la primera presentación en el juzgado, y sin tramitar ninguna instancia de mediación prejudicial obligatoria, uno directamente se presenta en un juzgado civil y comercial y dice, fulano no me pagó, quiero que le embarguen los bienes. ¿Cuál es la primera medida que toma el juzgado? Embargarle todos los bienes que ustedes denuncien y que estén a nombre del deudor. Cuando yo hablo de embargo puede ser bienes inmuebles, bienes muebles registrables, por ejemplo un rodado, pueden ser cuentas bancarias, y si ustedes no le conocen ningún bien inmueble, mueble registrable o cuentas bancarias, pueden tranquilamente pedir la inhibición general de bienes, que es una medida cautelar que impide que el sujeto inhibido se desprenda, ¿sí?, de cualquier bien que tenga en su patrimonio. ¿Sí? Una persona inhibida no puede vender sus bienes. Bien, esto es un pantallazo general. ¿Alguna duda sobre esto? Ahora después vamos a empezar a analizar en detalle todos los elementos que componen el pagaré. Pero más o menos, ¿les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguno de ustedes alguna vez firmó un pagaré? ¿Alguien firmó alguna vez un pagaré, chicos? No, yo no firmé. Sí, Mejor. sí. ¿Sí? ¿Quién? Sí, los recibí, los talonarios, ¿son iguales? ¿Son pagarés? No. Son Ah, completamente distintos, ¿eh? Me pasó ajá. mucho. Porque a mí me parecía que son recibís y todo el mundo le dice pagarés, 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 pero encima en el título dice recibí. No. A ver. Yo obviamente tengo aquí en el escritorio, a ver si me puedo tratar, ante cualquier situación, tengo siempre un talonario de pagarés. Y los talonarios de los pagarés, chicos, ustedes los ven en todos lados que se compran en las librerías. Pero, ahí no lo veo acá a mano, lástima no lo agarré antes, pero es completamente distinto a lo que decía recién Sofía, que son los recibí. Cuando obviamente uno firma un recibí, ¿qué está acreditando? De que le fue entregada una suma de dinero. ¿Sí? Los recibí, ¿sí?, esos documentos que arrancan con esa palabra, significan o expresan a través de documento de que la persona que lo firma o a la persona que firma le fue entregada una suma de dinero. Contrariamente, el famoso pagaré lo que hace es que la persona que firma el pagaré se está obligando a pagar la suma que se menciona dentro de ese pagaré, ¿sí? La suma que se menciona en el documento. Entonces ocurre muchas veces que quien es inteligente o astuto o mala persona, digamos, redacta los pagarés, pero ¿con qué característica? Los pone en el monto, digamos, en el lugar donde tendría que mencionar el monto. ¿Qué hace? No les pone nada, no los completa, los deja en blanco. Entonces, ustedes van a ver el documento de pagaré que dice, me comprometo o me obligo a abonar la suma de, y después está el espacio que el acreedor no lo completa, la suma de tanto dinero, en forma incondicionada, en fecha tal, sin protesto. ¿Y qué hace después el acreedor? ¿O qué es lo que puede hacer? Agarrar el documento, el pagaré, y completarle el monto. Mi pregunta ¿es válido que si ustedes me firman a mí un pagaré en blanco, yo después le complete el monto? No, ¿Qué les parece? O sea, no es válido, pero Mm. una ¿Está persona, firmado? supongo, una Está persona firmado. no debería Sí, firmarlo. sí, Bien. sí, Entonces pero es válido.
Bueno, Vos lo rellenás después, si vos no lo tachaste, si vos no lo aclaraste, si no es que sobreescribiste, tachoneaste, es válido. Es ponerle que hubiese estado antes y vos lo firmaste con eso. ¿Cómo comprobás que antes estaba escrito y después no? Entonces, es válido. pregunta. Imaginen que yo les hago firmar a todos ustedes un pagaré con una lapicera azul, ¿sí? Y les digo, toma, este es el documento, me debes 50.000 pesos, firmame acá. Y ustedes lo firman. Y yo no le completo la fecha. Perdón, la fecha no, el monto. Ustedes se van, pierdo la lapicera, ustedes se la llevan, y yo con una lapicera negra completo en el espacio que quedó en blanco, que era por 50.000 pesos, pongo 80.000. Pregunta, ¿es válido? No, Creo profe. que no, No, porque no. tiene que ser con la misma virome, el mismo color. Bien, les comento algo. Siempre, y así lo tiene dicho la jurisprudencia, que obviamente es de alguna manera una fuente del derecho, siempre que ustedes firmen un pagaré en blanco, implica, y esto anótenlo, implica que ustedes le están dando una autorización tácita al acreedor o al tenedor del documento para que la complete. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si ustedes firman un documento, un título cambiario, pagaré, en blanco, la jurisprudencia entiende que ustedes le están dando una autorización tácita para que lo complete. Y no importa si lo completó con otra lapicera, porque ustedes lo están autorizando a que cuando él quiera, lo complete con el monto que quiera. Ahora, si ustedes tienen una operación de 50.000 pesos y de pronto el tenedor de ese documento le puso un monto de 1,5 millones de pesos, se puede generar lo que nosotros denominamos en el derecho como un abuso de la firma en blanco, ¿está? Que sería una modalidad de estafa. Pero siempre que ustedes, como acreedores, presenten el título digamos, a ejecución, lo primero que le va a pedir el juez es un recibo de que pagó el monto que dice el pagaré. ¿Está claro? Ustedes van a poder argumentar, si quieren, de que hubo un abuso de firma en blanco, pero lo van a tener que probar. Primero el juez lo que les va a pedir es que ustedes paguen lo que dice el documento. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la firma en blanco en el marco de un título cambiario es una autorización tácita para que el acreedor o el tomador complete el documento a su gusto. ¿Está? De ahí la importancia, chicos, de no completar pagarés, de no firmarlos en blanco. O, por el otro lado, si ustedes son acreedores, pueden ser astutos. Esto no significa ser estafadores, pero en algunos casos decir, no completo el monto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que legalmente ustedes están autorizados a que si su deudor firma en blanco, ustedes van a poder ponerle el monto después. En algunos casos, en este país, hay muchos acreedores que suelen hacer ese tema, digamos, de firmar el documento en blanco. ¿Por qué? Porque a veces las variaciones económicas a partir de la inflación son tan altas que muchos acreedores no completan el pagaré, no porque tienen intención de estafar al otro, sino que después van a tratar, digamos, de calcular de alguna manera los desfasajes económicos, incrementando proporcionalmente el monto de la deuda con los cálculos digamos, de indexación, que están prohibidos por ley indexar las deudas monetarias. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan el monto de la obligación de pago como para de alguna manera compensar el crédito. ¿Está? Pero no deja de ser una situación que puede dar lugar a situaciones de abuso. Profe, pero hoy en día pasa más eso por estafa que por otra cosa. No sé si realmente existe alguien que firme pagarés en blanco. Les puedo Porque asegurar, mayormente así hay un montón de estafas, sí que hay. eso Pero es, es para estafar más que nada. les puedo asegurar de que está lleno de gente que firma pagarés en blanco. Y ahora les voy a explicar que ustedes quizás firmaron varios pagarés y nunca se dieron cuenta. Ahora se los voy a mostrar para que lo vean. Es muy común que muchas casas de electrodomésticos, grandes cadenas de supermercados, cuando ustedes compran, ¿sí? Algunas, o de alguna manera se suscriben algunas obligaciones a plazo, esto significa que compran a crédito, ustedes firman una serie de papeles, ¿sí?
que pueden salir por una caja registradora, cualquier hipermercado, por ejemplo, Carrefour, Coto, alguna casa de electrodomésticos, Frávega, Sapienza. Ustedes terminan de comprarse, están por llevar el producto y sale del ticket de la máquina que ellos cortan y le dicen, firmame acá. En muchos casos, esos papelitos que salen de la impresora, que son muy finitos y largos, en muchos casos, ¿saben qué están firmando, chicos? Un pagaré. Aunque les parezca mentira, el pagaré no tiene que tener la forma que ustedes generalmente ven en los formularios que compran en el kiosco, que dice pagaré, que están en verde o algunos colores chillosos. No, porque lo que importa en el ámbito, digamos, del derecho y de los títulos cambiarios es lo que dice un documento, lo que está escrito. Y si el documento dice pagaré, dos puntos, y arranca, me comprometo en forma incondicionada a pagar sin protesto la suma de en el marco de la ley que regula el pagaré, ustedes están dándole a ese documento, a ese papelito, el carácter de un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque lo que están firmando es un título cambiario. ¿Está? Me ha pasado que he defendido personas que han comprado, no me acuerdo bien ahora cuál era la cadena de electrodomésticos, pero que habían presentado, ¿sí? Hendel me pasó, Hendel, que habían presentado en el juzgado para ejecutar un pagaré el ticket que salía de la máquina. Y ahora se los voy a mostrar para que lo vean. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nunca firmamos un pagaré, y en realidad, muchas veces que ustedes quizás pudieron haber comprado un electrodoméstico en alguna de estas grandes cadenas de electrodomésticos, han seguramente firmado un pagaré sin saberlo. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas empresas cuando el cliente cumplió con el pago, lo que hace es destruir esos documentos. ¿Por qué? Porque si yo me encontrara un pagaré firmado por ustedes, y ustedes ya pagaron esa deuda, y yo me presento con ese documento y lo presento a los efectos, digamos, de ejecutarlo, podría, ¿sí?, obligar a que ustedes paguen de nuevo, ¿sí?, una deuda que ya pagaron. Ahora, ¿qué ocurre? Los pagarés son títulos cambiarios que de alguna manera se pueden transmitir, como dije previamente. Entonces, si yo tengo un pagaré firmado por Sofía Páez, puedo endosar y transferir ese pagaré a Linda Alvarado, y el derecho autónomo, ¿sí?, que está comprendido en el documento, se traslada de un acreedor al otro. Y si Linda Alvarado pretende ejecutarlo a Sofía Páez, la única forma que va a tener Sofía de alguna manera, oponerse al avance del cobro de ese pagaré es presentar un recibo firmado ¿por quién? ¿Por Gastón o por Linda Alvarado? ¿Qué les parece? De vuelta, Sofía Alvarado firmó un pagaré Por Gastón. Sofía Alvarado firmó un pagaré y lo tenía yo. Yo le cobré a Sofía y luego de cobrarle, le cedí, le endoso, le firmo el documento y se lo paso a Linda Alvarado. Y le cobro algo de dinero y listo. Linda Alvarado ejecuta el pagaré a Sofía Páez. Mi pregunta es, Sofía dice, le pagué. ¿Qué recibo va a tener que presentar? ¿Un recibo firmado por Gastón o por Linda Alvarado? Por Gastón. Bien, no, Sofía. Y ahí está el problema. El recibo va a tener que ser firmado por Linda. ¿Por qué? Porque vos, cuando sos demandada en el marco de una acción directa, por digamos, un reclamo ejecutivo, por quien es el poseedor o el tenedor del documento, no te va a alcanzar con presentar que me pagaste a mí. ¿Por qué? Porque ese derecho se transmitió a Linda. Entonces, vos vas a tener que presentar un recibo de que vos le pagaste a Linda, no a Gastón. Ahora, el tema es, ¿cómo evitas que cuando vos pagás un documento, un pagaré, el tenedor de ese pagaré no lo transfiera y te lo vuelvan a cobrar? ¿Cómo haces digamos, para evitar un segundo pago a futuro? Destruyéndolo. Exacto. Exacto. Ahí le pegué. La única forma de evitar que ese documento se traslade a otro
¿Cuál es? Pidiendo el documento y arrancándole tu firma, o destruyendo el documento. De ahí la gran, pero gran importancia que tiene comprender, ¿sí?, los riesgos que de alguna manera son intrínsecos a la firma de un documento de este tipo, ¿sí? Particularmente el pagaré. ¿Por qué? Porque dentro de los títulos cambiarios tenemos el pagaré, la letra de cambio, el cheque y la factura de crédito. El que tiene este problema del doble pago, el que tiene el problema de la doble ejecución, de los endosos y demás, es puntualmente el pagaré. Porque a diferencia de la letra de cambio, en el pagaré intervienen solamente dos personas, el librador y el tomador. Alguien se obliga a pagar y alguien recibe el derecho de cobrar. Y el que recibe el derecho de cobrar puede transmitir tranquilamente el documento, ¿sí?, a través de un endoso. El deudor de una acción cambiaria con pagaré tiene que destruir el documento una vez que lo pagó, para evitar la transferencia futura. ¿Me explico? Ahora les voy a mostrar algunos modelos de pagarés como para que vean la diferencia de cómo se pueden redactar, ¿sí? Bueno, se va a cortar, arrancamos después la segunda parte y después ya lo liquidamos, chicos. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno.